Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a las más de 110 medios de comunicación de televisión y de radio que los retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú. Hoy el equipo está formado a mi extrema izquierda por la voz profunda, don Rafa Tortajada. Hola, Rafa. ¿Qué pasa, Carlos? En este día primaveral había que venir a la radio. Exactamente. Primaveral todavía, bueno, estamos 20 grados, casi. Estamos en invierno todavía, ¿eh? Sí. O sea que a mi centro izquierda, a nuestro subdirector, a don Carlos Valerdi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, adhiero a lo que dice Rafa. Estos días están lindos para venir a la radio, para disfrutarlos, así que bueno, hay que aprovechar. Ya vendrá el mal tiempo, ya ¿no? vendrán tiempos peores. Y tenemos también al señor más divertido de los micrófonos, a don Javi Soria. Hola, hola. Hoy la palabra es soluciones. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa. También damos las gracias a nuestro fantástico y técnico Pedro, el pulpo de los potenciómetros, el mago de todas esas manecillas que tiene por ahí. Y también damos la bienvenida a Israel de Besa, que va a estar al final del programa dentro de la entrevista. Muchas gracias por haber invitado a este programa. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue desde todos los países que hemos mencionado mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, intentar descifrar qué quiso decir Soria con la palabra soluciones o mirar cómo la aspiradora robot hace un plano de nuestra casa sin darnos cuenta. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos como clickciber.com. También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcast Tuning, YouTube, Twitch, Amazon Music y muchos más. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar like para sentirnos queridos, amados y achuchados. Para ello, solo hay que buscar la palabra ClickCiber. Mira que nos gusta que nos den el like, ¿eh? Bueno, don Carlos, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, vamos a empezar comentando algo, como cada programa. El día 14 de marzo de 1879... Atención. ¿Quién nació? Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo y estadounidense. Hay que decir que tuvo 5 nacionalidades distintas, fue apátrida también. Es autor de la famosa ecuación de la física más conocida y popular del mundo, que es E igual a m por c al cuadrado. Bueno, lo dejamos a los oyentes que investiguen de qué se trata esto. Luego tendremos las noticias de cada semana, la ciberpíldora, donde hablaremos de los bots en mercados financieros. Interesante tema. Las tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos de IRM, ya vamos a ver de qué se trata, y nuestro invitado del día, Israel de Besa, de Capital Energy. Bueno, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero avisamos a toda la audiencia de que una de las noticias es una noticia falsa, es una noticia fake. Hay que estar atento a ella, estamos atentos, descubrimos cuál es, porque al final habrá un concurso y ese concurso preguntaremos que cuál ha sido esa noticia falsa. Así que vayamos con ese primer bloque. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Y la primera de las noticias nos habla de que más de 2 millones de tarjetas de crédito y débito gratis. ¿Qué es esto? Así es, Carlos. Biden Cash, qué nombre más raro, ¿no? Un sitio oscuro dedicado a la venta de datos de tarjetas de crédito y débito robadas, celebró su primer aniversario al lanzar una base de datos gratuitas de 2.200.000 tarjetas de crédito y débito. El mensaje de Biden Cash tenía la intención de promover el servicio, además de números de tarjeta, fechas de vencimiento, hasta el 2052 en algunos casos, y códigos de seguridad. Los datos filtrados también incluían otra información
personal adicional como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y demás. Los datos corresponden a tarjetas de crédito y débito de diferentes países, mientras que en Estados Unidos, que fue el más afectado, había 970.000 registros, México fue el segundo con 98.000 registros y China el tercero con 97.000. Mientras que el análisis de la base de datos reveló muchos duplicados, más de 2 millones eran únicos. La base de datos también contiene casi 500.000 direcciones de correo electrónico únicas que se pueden usar para enviar correos electrónicos de phishing o cometer otro tipo de fraude, como por ejemplo el robo de identidad. Por otro lado, incluso si los investigadores no pudieron confirmar la validez de los datos filtrados, no significa que puedan ser datos expedidos por banco o por los clientes. Seguramente sí. Además de los datos de las tarjetas de crédito y débito, otra información personal también puede usarse para esos ataques de phishing y fraudes que nos acaba de comentar Valerdi. Esto es peligroso. Biden Cash es un sitio web que funciona desde el 28 de febrero del 2022 y ha utilizado filtraciones de base de datos en otras ocasiones como táctica para promocionar sus servicios. En octubre hizo lo propio con una base de datos de más de 1,2 millones de tarjetas de crédito. Nos vamos ahora con un nuevo ransomware, que ya sabemos que son este tipo de malware que lo que hace es robar los datos. En este caso es Medusa Locker, que es un nuevo ransomware que, atención, tiene muchas víctimas en América Latina. Pues sí, un grupo de agencias americanas como el FBI, la CISA y el FinCEN han publicado información sobre el ransomware Medusa Locker, que se detectó recientemente en América Latina y Argentina. Medusa es una variante antigua de este malware que no debe confundirse con el troyano del mismo nombre que se utiliza en Android, que se ha promocionado en los mercados de la Dark Web desde 2015, antes de agregar capacidades de denegación de servicio distribuido en HTTP en 2017. La nueva variante es una continuación de una variante de malware más antigua basada en el código fuente filtrado de la botnet Mirai, y hereda sus capacidades de orientación a Linux y sus amplias capacidades de ataque DDoS. El grupo ganó notoriedad recientemente por robar datos de las escuelas públicas de Minneapolis, subirlos a un sitio web, a un sitio de filtrado de datos y mencionar una agresión sexual que involucró a varios estudiantes. Además, Medusa ahora se anuncia como malware como servicio, que comentamos en un programa anterior, para realizar denegación de servicio, minería, a través de portales dedicados. Promete estabilidad del servicio, anonimato del cliente, soporte, una API fácil de usar y costos asequibles que se pueden adaptar a todas las necesidades. Pues sí, lo que es particularmente interesante de esta nueva variante Medusa es la función de ransomware, que le permite buscar en todas las carpetas tipos de archivo válidos para cifrar. La lista de tipos de archivos de destino incluye principalmente documentos y archivos de diseño vectorial. Los actores de Medusa Locker se basan principalmente en las vulnerabilidades del protocolo de escritorio remoto, RDP, para acceder a las redes de las víctimas, cifrar los datos y luego dejar caer una nota de rescate con instrucciones de comunicación en cada carpeta que contiene los archivos cifrados. La nota instruye a las víctimas a entregar pagos de ransomware a direcciones específicas de billeteras de Bitcoin. ¿Recordamos un poco, Javi y Rafa, lo que era esto del ransomware de una forma muy somera? El ransomware, pues al final te infectas con un archivo que tú has pinchado, ya sea que te ha llegado por un mail o que estaba en un USB o en cualquier sitio, y todos tus datos empiezan a volverse locos e inentendibles e ininteligibles, es decir, cifrados. No sabes lo que tienes y te piden pues dinero para darte la clave y que vuelvas a tener tus datos. O sea, lo que es un secuestro de datos, puro y duro. Exactamente. Algo que con un backup. Bueno, o no pinchando, ¿no? Que no tengas en el mismo servidor, que lo tengas aislado. Bueno, esas cosas que siempre decimos de... sí. Vayamos con la siguiente noticia que nos vas a contar, Javi Soria, que nos habla de Don Pinochito y los robots. Esto es un poco raro. Un conglomerado de ciberdelincuentes afirman haber creado robots parecidos a los humanos y estar hackeando los sistemas políticos, sanitarios y económicos mundiales. Afirman que sus clones tienen aspecto humano, les cambian solo las orejas para que sepamos quiénes son y que se les ordena hacer cosas mediante wifi o satélite, que hagan estupideces cada vez mayores a fin de demostrar que no son humanos, sino cyborgs torpes, para buscar los fallos y mejorarlos. Sin embargo, la gente ha empezado a creer que son los mejores políticos que ha habido nunca. Todo el rato se contradicen y roban más descaradamente de lo, entre comillas, normal, como Bernie Hill. Infunden temor y miedo para que la gente tome medicamentos corrosivos que no se han probado o simplemente hunden bancos y regalan dinero a sus amiguetes. En esta distopía de capitalismo de amiguetes parece que la falacia en extremo se cree más que la realidad. Anonymous ha decidido hacer como en Yo Robot y hackear la sede central para cambiar su comportamiento. De momento solo ha conseguido que todos hagan pan en casa y que le den su soberanía a la Organización Mundial de la Salud.
Todos los Robocops aplauden a la misma hora como falla en la conexión de 2 chips de ruido. Bueno, vamos a ver, vamos a poner un poco de orden. Como hemos dicho al principio, hay una noticia que es fake. No quiero decir que haya sido esta, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Quién será? Vamos a la siguiente noticia. Hay un botnet que se llama Prometei, que ha afectado a más de 10.000 PCs y que se están utilizando para minar esa criptomoneda que se llama Monero. ¿Qué nos cuenta, Rafa? Desde noviembre de 2022, el malware Prometei ha afectado a más de 10.000 PCs utilizadas para minar Monero sin ellos saberlo. A diferencia del malware tradicional, en el caso de los botnets, los atacantes buscan controlar los recursos del sistema afectado. En el caso de Prometei, se utilizó la red de PC infectados para minar Monero, que la denominación es XMR para el que lo tenga. Pues sí. Del total de equipos infectados, estos equipos se distribuyen en más de 150 países, siendo los más afectados Estados Unidos, Brasil y China. Sin embargo, como no, señalan que Rusia fue el país menos afectado y concluyeron que el conflicto entre Rusia y Ucrania tuvo un impacto en la propagación del malware, ya que Rusia está excluida de la red Tor. La investigación destacó que Prometei pudo eludir las medidas de seguridad de Windows y Linux y obtener privilegios de administrador, lo que le permitió controlar los recursos informáticos. Los desarrolladores de Prometei han incluido un sistema para actualizaciones de software a través de servidores remotos, lo que dificulta que el software antivirus detecte este malware. Vamos ahora con una noticia que ha tenido un gran impacto mediático en España y es ni más ni menos que uno de los más grandes hospitales de la ciudad de Barcelona ha sido atacado y han sido sustraídos más de 4 terabytes de datos y además este hospital, el Hospital Clínic de Barcelona, ha sido paralizado. Así es, bueno, ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero que esto sigue teniendo desarrollo y ha vuelto a ser víctima de otro ataque más. Recordemos que se cancelaron 150 cirugías que no eran urgentes, 4.000 pruebas ambulatorias y más de 11.000 citas ambulatorias, y los autores exigieron un rescate de 4,25 millones de euros por no publicar la información que obtuvieron de los datos del centro. El hospital le dijo a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que había sufrido un ataque de ransomware que obligó a los servicios de emergencia, farmacias y laboratorios a coordinar los códigos de emergencia y el transporte sanitario con otros hospitales de Barcelona. Vamos a decirlo así, un pequeño caos. Los esfuerzos de restauración están progresando con el tiempo. El martes 7 de marzo el hospital pudo retomar las actividades del programa y rehabilitación ambulatoria en la modalidad habitual, pero el viernes 10 de marzo se retomaron el 40% de las operaciones quirúrgicas y el 70% de las consultas externas. El mismo viernes los autores exigieron un pago de alrededor de 4,25 millones de euros, pero la Generalitat dijo que no se había exigido un rescate ni entablado ninguna negociación de pago para la recuperación de los datos potencialmente robados. Los Mossos de Escuadra e Interpol intentan determinar el origen del ataque recuperando parte de la información. Sergio Marcén, jefe de Telecomunicaciones y Transformación Digital de Clínicas Hospitalarias, dijo: las bases de datos del hospital no fueron atacadas y gracias a las copias de seguridad se pudo guardar mucha información porque estaban protegidas fuera de línea. Bien, ¿y qué se está haciendo como protección ante este tipo de ataques? Pues la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña trabaja en un protocolo dirigido a los trabajadores del Clínic y a otros hospitales para que no se vuelvan a repetir este tipo de incidentes. Siempre a tiempo, ¿no? Siempre a tiempo, un poquito después, siempre va la policía detrás de los delincuentes, nunca va antes. Pero yo creo que lo importante de este caso es que ha sido tan grave y tan importante que tiene que tomarse conciencia no este hospital que ha sido atacado, sino los otros cientos de hospitales que hay en España y el resto de Latinoamérica. Lamentablemente tiene que servir de testigo para que no pase lo mismo que, bueno, ya de hecho está pasando en algún hospital de Francia también, pero para que no se replique esto en el resto de los hospitales. Entonces hacemos un llamado a tomar conciencia y a tomar las medidas para evitar que esto se replique. Medidas desde el punto de vista de los recursos humanos y medidas tecnológicas. Correcto. Que ya hemos hablado alguna vez en el programa y que vamos a volver a incidir, de ciberseguridad en el entorno sanitario, que es algo absolutamente crítico. Porque acá hay vidas humanas. Recordemos esto, que no es una empresa que pierde dinero, son vidas humanas. Son cirugías que se cancelan, entonces ya esto es grave en serio. Si hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, pues que esto nos sirva, ¿no?
La siguiente noticia nos habla de que han sido detenidas 64 personas por estafar 4 millones de euros mediante los timos famosos y antiguos de la estampita. Esto parece broma, pero sigue funcionando, Rafa. Sí, pues la policía derrotó a una organización criminal internacional que estafó a empresas por más de 4 millones de euros. Los 64 detenidos, 28 en Palma, 3 en Ibiza, 4 en Madrid, 17 en Valencia y el resto están repartidos, son presuntos responsables de delincuencia organizada, fraude, blanqueo de capital y acceso informático ilícito. Cometen fraude utilizando un modus operandi conocido como BEC, compromiso de correo electrónico comercial, dirigido a ejecutivos y directores de empresa. El ataque tuvo lugar desde Nigeria, a donde enviaron los fondos obtenidos de forma fraudulenta. Una investigación de agentes expertos en la lucha contra el cibercrimen ha puesto al descubierto una amplia red de mulas bancarias, como le llaman en España, que recibía estas transferencias ilegales. El liderazgo de la organización en España, que consta de 3 personas, fue llevado ante la Corte Suprema. Se están comunicando con la sede de Nigeria, donde tuvo lugar el ataque, y desde donde se transfirieron las ganancias fraudulentas, que no son a un príncipe nigeriano. Además, se han bloqueado más de 600.000 euros como medida preventiva. El tipo de delito utilizado por las redes delictivas se conoce como compromiso de correo electrónico comercial, como bien ha dicho antes Carlos. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, a ver, veamos. Tras acceder a estos correos electrónicos de las empresas mediante técnicas de ingeniería social, que también hemos hablado de esto, los ciberdelincuentes se centran en obtener información confidencial de las empresas, sus carteras de clientes o las transacciones financieras que tengan pendientes. Luego, mediante ataques de correo electrónico altamente personalizados, suplantan la identidad corporativa de estas empresas frente a clientes y entidades financieras con las que tenían contratos comerciales y obtienen facturas y grandes transacciones financieras ingresadas a las cuentas bancarias del grupo que él mismo controlaba. Pues la investigación se inició con una denuncia de una empresa española que presuntamente fue estafada con más de $320.000 al no recibir las remesas correspondientes a los servicios prestados a la empresa de la República Democrática del Congo. El fraude se llevó a cabo cuando los ciberdelincuentes accedieron a correos electrónicos intercambiados entre empresas españolas y congoleñas y reemplazaron las cuentas de pagos reales por cuentas mula bancarias que finalmente recibieron los fondos. Las mulas bancarias obtienen el 2% de las transacciones. También se incautaron 4 terminales móviles y cerca de 200 cuentas bancarias. Increíble esto de las timas, los timos nigerianos que siguen ocurriendo de vez en cuando y de vez en cuando es recurrente, pero sigue habiendo este tipo de ataques que a veces atacan a personas, a veces atacan a entidades. Pero volvemos a lo mismo, un ataque de ingeniería social. O sea, el eslabón más débil de la cadena seguimos siendo los seres humanos. Entonces hay que seguir concientizando en este tipo de cosas. Carlos, ¿cuántas veces te ha llegado hoy el mensaje de Mau que te regalaban? Yo ya sería más rico que Bill Gates si fuera porque todo lo que me llega. Sí. Ay. La última de las noticias que vamos a contar esta semana nos dice que el presupuesto de Estados Unidos ha asignado fondos para reforzar la ciberseguridad federal y además implementar una estrategia nacional de ciberseguridad, Javi. Que lo copien todos los gobiernos, pero ya, dinero para ciber, sí. Sí, pero desgraciadamente no todos los gobiernos tienen los fondos de Estados Unidos. Bueno, si el dinero es deuda. Bueno, el gobierno de Estados Unidos publicó la semana pasada el presupuesto federal para el año fiscal 2024, que refuerza la ciberseguridad, al garantizar que todas las agencias aumenten su presupuesto de servicios públicos y trabajen para implementar la Orden Ejecutiva 1428 del presidente Joe Biden, mejorar la seguridad cibernética de la nación y el memorando moviendo al gobierno de Estados Unidos hacia los principios de ciberseguridad y confianza cero. La Oficina del Director Nacional Cibernético publicaron las prioridades de ciberseguridad de la Administración para el presupuesto 2024, que establece 3 áreas de inversión en ciberseguridad para las agencias del Poder Ejecutivo Civil Federal: mejorar la defensa y la resiliencia de las redes gubernamentales, profundización de la colaboración intersectorial en defensa de la infraestructura crítica y fortalecimiento de los cimientos de nuestro futuro habilitado digitalmente. El documento agregó que para avanzar en el compromiso de la Administración de hacer que el ciberespacio sea más resistente y defendible, el presupuesto proporciona 145 millones adicionales para la Agencia de Ciberseguridad y la Industria, el CISA, para un total de 3,1
1.000 millones. ¡Ostras! Madre mía. Esto incluye 98 millones para implementar la ley de informes de incidentes cibernéticos para la infraestructura crítica del 2021 y 425 millones para mejorar las capacidades analíticas de la ciberseguridad interna. Para afirmar el liderazgo de Estados Unidos en la competencia de la República Popular China, el presupuesto incluye 400 millones para el Fondo de Contrarrestación de la Influencia de China. Además, el presupuesto solicita 753 millones para que Ucrania continúe contrarrestando la influencia maligna rusa y para satisfacer las necesidades emergentes relacionadas con la seguridad, la energía, la ciberseguridad, la desinformación, la estabilización macroeconómica y la resiliencia de la sociedad civil. El presupuesto también solicita préstamos continuos de financiamiento militar extranjero y autoridad de garantía de préstamos para garantizar la disponibilidad de una herramienta financiera para ayudar a los socios de Estados Unidos a invertir en equipos estadounidenses. Bueno, aquí mucho baile de cifras, como decía Javi, al final es un poco dar el ejemplo de que se están haciendo cosas en los países que son más potentes económicamente, pero sí que tenemos que copiar en los países con menos recursos, por supuesto que en proporción, pero hay que hacer esta protección sí o sí. Muchos millones, eso es poco, chiqui. Y además invertir en la industria de seguridad o en la industria europea, porque ¿cuántas empresas hay europeas de seguridad? Bueno, siempre hay que invertir dentro de lo que se cabe en la industria local, en Europa, en Latinoamérica, en los países que sea, pero la realidad es que la industria más potente es la de Estados Unidos y en menor medida la de Israel. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana NewsClick Cyber os ofrece nuestra particular ciberpíldora que intenta aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Allot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar de qué es el Trading Bot, cómo funciona. Esta herramienta automática de trading existe desde hace ya muchos años en el mercado de valores. Sin embargo, hay tres factores que han hecho que en los años más recientes hayamos visto realmente una explosión de estos trading bots. ¿Cuáles serían estos tres factores, Javi? El tremendo avance del desarrollo de software que permite mejorar las herramientas de trading automático, la democratización del acceso a los mercados de valores, que facilitó que millones de personas desde cualquier lugar del mundo puedan invertir en bolsa con solo tener internet, el avance de las criptomonedas, cuya cotización extremadamente volátil ha proporcionado la inversión mediante bots automáticos. Carlos, ¿cuál sería la primera sugerencia sobre esto de Trading Bot? Bueno, a ver, si queremos hacer trading con un bot, que es un robot automatizado, que abra y cierre operaciones en nuestra cuenta sin necesidad de nuestra intervención, deberíamos echar un vistazo primero a lo que se llama copy trading. Solo tenemos que seleccionar a los mejores inversores de una plataforma y este bot replicará todas las operaciones en nuestra cuenta. Una solución perfecta para aquellos que comienzan a invertir o tienen poco conocimiento. Pero vamos a ir un poco más a lo profundo de esto. Bueno, y también todo con precaución, porque esto de copiar a alguien sin saber cómo va a funcionar, tengamos un poquito de precaución. Bien. Rafa, ¿qué es un bot de trading? Bueno, pues el Trading Bot, robot inversor o robot comerciante, es un software que ejecuta operaciones de trading, que son básicamente compras y ventas, en un determinado mercado de valores, de acuerdo con parámetros preestablecidos por un ser humano. Funciona de esta manera, complementando y potenciando al trader profesional, o no, como veremos luego, ya que hay bots para inversores principiantes también. Para poder llevar a cabo las tareas, el robot requiere de información del mercado que solicita a la plataforma del broker o casa de cambio, como precios, indicadores técnicos, estimaciones, etc. Luego los procesa mediante un algoritmo propio y ejecuta la decisión para la que fue programado. El robot es un apoyo para el ser humano. Se desempeña como un brazo extensivo del trader cuando éste no puede concretar la operación y lo hace siempre en función de lo que se le haya pedido. Esto hay que dejarlo claro, es decir, cargado al momento de configurar este bot. De todas maneras, y como profundizaremos más adelante, hay diferentes tipos de trading bots en el mercado con distintas metodologías de operación.
Veamos primero el funcionamiento general y luego vamos a entrar en los casos más específicos. Efectivamente, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo funciona un bot de trading, Javi? Un trading bot funciona en líneas generales de la siguiente manera. En primer lugar, hay una configuración manual definida por un usuario en el cual un trader, especifica al software qué tipo de decisiones tomar en determinado contexto del mercado. Luego el robot trader analizará los precios del mercado, estudiará los indicadores estadísticos, incluso leerá y considerará las noticias relativas a la economía y a las finanzas. En base a esta dinámica de información, en algún momento que él considere apropiado, el bot ejecutará un comando y lanzará al broker la transacción que su inteligencia le dictaminó, comprar o vender por cierta cantidad. Un trading bot, como vemos, hace su propia interpretación del mercado, teniendo en cuenta lo que él cree que será una tendencia en el futuro a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo. En base a estas decisiones automáticas, un bot puede brindar a su inversor representado buena rentabilidad y no es de extrañarnos que hayan tenido tanto auge y uso durante los últimos 10 años, en los que el avance tecnológico y financiero global ha sido tan impactante. Rafa, ¿cómo crearías tú un trading bot de estos? Bueno, es posible crear un bot de trading para alguien que no sea experto en programación ni tiene un perfil técnico. Para ello deberemos definir los criterios que luego serán usados por el algoritmo informático en nuestra representación. A ver, para ser más claros, Rafa, lo que debemos hacer es marcar el campo de juego o en lenguaje financiero, definirle al bot los términos de margen de negociación de los contratos que vaya a negociar. Esto incluye indicadores técnicos específicos para tener en cuenta, activador de gestión de riesgos a tolerar y cómo comportarse ante ellos, niveles altos, bajos de apertura o de cierre y los precios de los mercados actuales. En brokers que utilizan la plataforma MetaTrader es relativamente sencillo crear un bot de tipo Expert Advisor, aunque se requiere cierto conocimiento técnico. En cambio, muchos corredores en línea también nos permiten utilizar estrategias prediseñadas, lo que hace más sencillo y accesible a inversores no expertos en IT, pues su primer pinito. Estos bots de trading se configuran desde una interfaz amena, diseñada específicamente para usuarios novatos como nosotros, donde le pasaremos los parámetros de la mencionada plataforma de negociación al trading bot de una manera más natural y amigable. Además, los mejores brokers te facilitan el uso de una cuenta demo gratuita y sin restricciones, desde donde podemos operar con dinero ficticio y probar este tipo de herramientas sin riesgo de perder capital durante el aprendizaje. Bueno, aparte de que esto empieza a dar un poco de miedo, yo desde luego no metería ahí el 100% de mis ahorritos, pero bueno, ¿cuáles serían los tipos de operaciones que se pueden hacer con un trading bot? Rafa. Bueno, pues Mirror Trading, un ejemplo de este tipo de automatización es el mencionado Copy Trading. Estos bots funcionan replicando de manera automática en nuestras carteras los movimientos realizados por otros traders en sus propios portfolios. Bots de trading algorítmico. Este tipo de robots funcionan más bien como consultores, de hecho se los llama asesores expertos, y se trata de software que contienen indicadores acerca de cuáles son las mejores condiciones de mercado favorables para poder operar. En este sentido, este tipo de robots abre una posición y la cierra tan pronto como las condiciones están a punto de volverse desfavorables para la negociación. Es un bot muy popular en plataformas de tipo MT4, aunque requiere de cierto conocimiento técnico para su configuración. Luego están las señales de trading. Este tipo de trading bot en realidad es semiautomático, ya que exige un seguimiento y ajuste periódico de los parámetros fijados por el trader o el inversor. Este software envía al inversor notificaciones con la información acerca de cierto escenario que le interesa al trader, permitiéndole acceder a la plataforma en el momento justo para realizar tal o cual transacción. El bot está constantemente monitoreando los activos de interés prefijados por el trader y cuando ocurre lo que se había manifestado o lo que éste quería, como de interés para él, el robot se lo notifica. Ahora entiendo que utilizar un bot de trader, un robot inversor, por ti tendrá ciertas ventajas e inconvenientes. Si queréis empezamos por las ventajas. ¿Cuáles serían? La reacción de un trader de manera natural la gran mayoría de las veces no puede ser tan veloz como lo puede ser brindar un software, ocasionando pérdidas de momentos, tiempo en la compra o venta y por ende oportunidades de negocio. Es decir, si el trader fuera veloz, debemos considerar también la velocidad de la plataforma. Aquí los bots sacan muchísima ventaja. El seguimiento de todas las novedades del mercado, precios, cotizaciones, noticias de todo el mercado, todo el tiempo, es imposible que lo haga un ser humano a la misma velocidad. El bot sí puede hacerlo gracias a sus potentes algoritmos y capacidad de procesamiento. El trading bot opera y se mantiene informado 24/7. Nosotros tenemos que dormir.
Por último, un robot garantiza mantener las emociones fuera del tema. Aún el trader más experto involucra emociones y muchas veces, pues eso es una cagada. Nos has contado las ventajas de un trader robot o un algoritmo que está haciendo este tipo de operaciones, pero entiendo que también hay desventajas, ¿no, Carlos? Sí, por supuesto. Primero decir que lo de dormir está sobrevalorado. Los bots a veces no suelen responder bien ante cambios drásticos de mercado, que este último año lo hemos tenido. Estos días pasados, con el banco de Silicon Valley. La inflación y demás. La experiencia e intuición, que son dos valores humanos, no pueden ser reemplazados, al menos por el momento, por un software, y son muy importantes a la hora de la inversión. A veces un bot puede ejecutar transacciones en tu nombre que no son las esperadas, aunque le hayas definido la plataforma de negociación, en cierto punto gozan dentro de ese espectro de autonomía y tal vez deciden lo que tú no hubieras decidido. Uh-huh. Y ya para acabar un poquito, dentro de los trading bots, todo últimamente programa de tecnología aparece la palabra cripto. Entonces también tiene que aparecer el Crypto Trading Bot. ¿Qué es esto? Pues bueno, los Crypto Trading Bots o robots de comercialización en el mundo de las criptomonedas son tal vez la última avanzadilla de este tipo de tecnología aplicada a las finanzas. Es que el mercado cripto, con sus activos de muchísima volatilidad, ha generado una gran cantidad de bots que prometen usufructuar esa característica y obtener grandes rentabilidades. Y recordemos que el mercado cripto no para, los otros sí. No para porque es 24 horas al día, ¿no? Ajá. El uso de bots en trading de criptomonedas es polémico y hay tantos predicadores de su uso como detractores también. De todas maneras existen y los hay en gran cantidad y tipos. Tal vez el más popular es el llamado bot de arbitraje, el cual examina los precios de los exchanges y ejecuta transacciones para aprovechar esas discrepancias que hay entre ellos. Debido a que el precio de una criptomoneda suele variar un poco entre un exchange y otro, un trading bot que logra moverse lo suficientemente rápido puede obtener una ventaja de estos exchanges que se retrasan en la actualización de los precios. Hay otros tipos de bot que utilizan, por ejemplo, datos de precios históricos para probar estrategias de trading. Incluso hay otros que están programados para ejecutar operaciones cuando detectan señales particulares como un precio o determinado volumen de operaciones. Como en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy vamos a recordar algunas de ellas ocurridas en una semana como esta, pero ya de hace tiempo. Si queréis empezamos por un hito importante dentro de la informática doméstica, que fue el lanzamiento del IBM Personal Computer o el IBM PC XT. ¿Cuándo ocurrió esto? Eso fue el 8 de mayo de 1983, que bueno, como bien dices, el IBM XT o simplemente el XT provienen de las palabras Extended Technology, fue de las primeras computadoras personales de nuestros amigos de IBM. Bueno, fue la primera computadora o ordenador personal de verdadera importancia, de verdadera calidad. ¿Qué me cuentas de Barbie? ¿Barbie, la muñeca? Venga. Bien, el 9 de marzo de 1959, Mattel lanza la Barbie, la muñeca más famosa y vendida del mundo. Esta muñeca fue creada por Ruth Handler, esposa de Elliot Handler, que era el cofundador de la empresa Mattel. Y yo pregunto aquí a los presentes en el programa, ¿cómo se llama el novio de Barbie? Ken. Ah, ahí está, hemos estado listos. Año 1894, nos vamos al siglo XIX. 1894, un 12 de marzo, el farmacéutico John Pemberton, ¿alguien lo conoce? No, seguro que no, pero vende las primeras botellas de su tónico, que hoy tomamos todos, la Coca-Cola. Oh. La nueva bebida se comercializa con una fórmula tónico para los nervios y el cerebro, para uso médico. Bueno, tenía otros componentes. Servía para los nervios y el cerebro, seguro te los alteraba. Bueno, y una semana como esta vamos a recordar que el 14 de marzo es el Día Internacional de las Matemáticas o el Día de Pi. El Día del número Pi. Uh-huh. Se celebra en honor a la expresión matemática Pi. ¿Es así? Porque es 14 de marzo, 3,14, correcto. Y también podemos decir que el 14 de marzo de 1994, nuestro amigo Linus Torvalds lanza la versión 1.0 de Linux, que para ese momento era el sistema operativo, contaba con 176.000 líneas de código. Rafa, ¿te suena, no? Ahora tiene un poquito más, sí.
La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Recordamos que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que además tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de algo que ya ha venido por aquí al programa alguna ocasión, que es el IRM, el Information Rights Management. ¿Qué es esto, Rafa? Pues la gestión de derechos de la información, traducido literalmente. También conocida en sus inglés, como has dicho, Information Rights Manager, IRM. Hace referencia a las tecnologías de control de acceso utilizadas para limitar la visualización, edición, impresión y reenvío de cualquiera de la información corporativa. En los últimos ataques, por ejemplo, el que hemos estado hablando hoy del Hospital Clinic, lo que se ha hecho es, primero, antes de cifrar los datos, extraen la información para chantajearlo, como hemos dicho, los 4 millones y pico que han pedido. Pues un sistema IRM, en este caso, nos ayudaría, ya que si la información confidencial o sensible está cifrada, por lo menos no nos van a poder chantajear. O sea, que hubiera sido una vacuna para el ataque que ha tenido el Hospital Clinic. Atención, hospitales, instalar IRMs. Sí. Bueno, como pueden ver, un sistema IRM tiene muchísimas ventajas, entre algunas de las que ha comentado Rafa, pero también está el cumplimiento normativo de, por ejemplo, la GDPR, poder cifrar los ficheros con información confidencial o información que está bajo la órbita de la GDPR es vital para cualquier organización. Tener control de quién accede, desde dónde, cuándo accede y a qué es importantísimo para que no se produzcan fugas de información y estas sean malintencionadas o por pérdida. Por ejemplo, un USB, un envío de un mail con remitente erróneo, todo esto hace que perdamos información de nuestro control. A una solución IRM le debemos pedir que permita proteger la documentación confidencial corporativa allí donde se encuentre, bien sea en el puesto de trabajo de los usuarios, en la red corporativa, en la red de un socio, en la nube o en cualquier punto. Incluso una vez que el documento haya sido enviado, compartido y esté fuera del control del departamento de IT. Un IRM, como cualquier otra pieza dentro de la seguridad corporativa, debe poder integrarse con otras soluciones. En el caso de un IRM puede ser un DLP y un sistema de clasificación de la información. Vale, ¿y habría una integración sencilla entre un IRM y una solución de DLP? Pues sí, un DLP permite o no realizar ciertas acciones con la información, como enviarla por cualquier método, copiarla a cualquier sistema. Al integrarla con una solución de IRM, lo que se haría es que esta información se almacena cifrada por este sistema, de forma que un usuario tiene privilegios para copiar o enviar la información se copia y se envía protegida, es decir, está cifrada con un sistema gestor de IRM. La información que circula por la información, incluso por la red, al usarse sistemas de DLP en red, esta iría siempre protegida y deberá tener los mecanismos de integración que permita a un sistema DLP en red descifrarla, ver si se manda cierta información, por ejemplo, datos de DNI, tarjetas de crédito o información marcada como confidencial por la empresa y una vez analizada que se vuelva a proteger con el cifrado. La integración con sistemas de clasificación lo que nos permitirá es ayudar a la organización a encontrar la información relevante en los múltiples sistemas repartidos por toda la organización. Pues bueno, hay muchos ejemplos del uso de un IRM, pero todos van a confluir en un único punto, que es proteger la información más importante o sensible de la organización. Como decíamos al principio, tenemos el placer de tener aquí en el estudio a Israel Devesa, que es el responsable de estos temas de seguridad en Capital Energy. Correcto. Soy el CEO de Capital Energy y bueno, encantado de estar aquí con vosotros pasando la tarde. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de Capital Energy? Bueno, Capital Energy, lo que decimos, se nos conoce principalmente por ser el patrocinador del Atlético de Madrid. Eso es importante. Esto es muy importante para la gente que sois del Atlético de Madrid, pero principalmente, digamos, un poco, somos una utility que está en toda la cadena de valor de una energía. Para simplificarlo y dar un poco de perspectiva y que la gente entienda que es una utility, en general la cadena de valor empieza en la promoción, que es identificar dónde, digamos, se van a colocar los parques eólicos fotovoltaicos, en este caso de energías renovables. Luego está la propia construcción, a partir de ahí empieza la operación, el mantenimiento y la generación de la energía que nos llega a todos a nuestras casas. Luego estaría toda la parte de gestión de la energía que habéis hablado de los trade, que es la compra y venta de energía digamos, del sector eléctrico, digamos, un poco español, y luego finalmente la comercialización. Habría dos partes también en el sector que no, digamos, que son regulados, que es el transporte y la distribución, ¿no? Esto es muy importante porque en España
no se sabe muy bien que la distribuidora o las distribuidoras, que las que son las que nos tocan en nuestra casa, son las que nos llevan directamente la energía a nuestras casas, y nunca nos va a faltar energía, digamos, tal como está constituido el sistema eléctrico. Si a ti te ha tocado la que sea la distribuidora, eso no va a cambiar en tu vida mientras estés en esa residencia. Bueno, eso es cierto, porque yo no recuerdo... De cuando era pequeñito sí que me acuerdo que de vez en cuando que nos quedábamos en casa sin luz, ¿no? O si se han fundido los plomos, eso que decía mi padre, eso ¿no? Ha cambiado un poco. Pero ya hace muchos años que no se va la luz en una casa, no sé, que sea por una avería gorda. Es decir, que lo que ha pasado en Argentina hace un par de semanas, aquí no podría pasar en el sistema energético español. Hombre, puede haber problemas, sí, como pasaba en Argentina, pero principalmente no, es decir... relacionado más con los comercializadores, tú puedes cambiar de comercializador en España, pero lo que nunca va a faltarte es la energía, porque quien te lleva la energía, es decir, quien mete el tubo, permíteme simplificarlo así, quien mete el tubo para llevar la energía hasta tu casa es la distribuidora. Tú lo que cambias es esa empresa con la que comercializas, con la que te da una serie de servicios extra, digamos, en este caso sobre la energía, en este caso que consumes en tu casa, tanto la electricidad como el gas, que son las dos principales, digamos, energías que consumimos habitualmente todos en nuestras residencias. Entonces, vosotros os dedicáis a la generación de parte de ese flujo energético que hay, que se inyecta en la red. Correcto. Una de las cosas más relevantes que hace Capital Energy es, digamos, un poco justamente la promoción, la construcción y la generación, que es un poco donde nace Capital Energy hace unos 20 años. También hemos tenido, digamos, comercializadora, pero bueno, un poco la situación, digamos, un poco de la comercialización en España es complicada, y digamos, en ese sector nos hemos quedado solo para el mundo B2B, el Atlético de Madrid y algunas otras grandes compañías a las que le servimos. ¿Hay alguna más grande que el Atlético de Madrid? Ninguna, bueno, lo dejamos. Ninguna. Vamos a dejarlo. Bueno, ¿os dedicáis a la generación de energía? ¿Algún tipo de energía concreto? O no, la renovable. Nosotros somos exclusivamente renovables, especialmente fotovoltaica y digamos, eólica. Esas son un poco las dos, digamos, un poco tecnologías en las que nos estamos moviendo. Ahora principalmente también el hidrógeno verde, que lo conocéis ahora, se está poniendo más de moda y, digamos, es uno de los elementos en los que estamos trabajando, pero principalmente el sector o las tecnologías en las que nos estamos moviendo son la eólica y la fotovoltaica. ¿Más o menos en qué balance? Casi te diría más un 80-20, ¿no? Es decir, más en eólica. Nosotros estamos mucho más focalizados en el sector eólico que en el fotovoltaico. Aquí lo que decimos, en España hay una pequeña burbuja en el sector fotovoltaico, hay mucho que se ha concedido por parte de la administración. No se sabe exactamente cuál va a ser, digamos, un poco el resultado final de todos esos megavatios que hay que construir en el sector digamos, fotovoltaico. Principalmente porque es mucho más sencillo construir, digamos, una planta eólica es bastante más complicado que una planta fotovoltaica. Un poco el balance que tenemos nosotros de las distintas tipos de energía que hay que se inyecta en el mercado español. Estamos hablando de la energía hidroeléctrica, la nuclear, las renovables, eólica, solar, alguna más se me escapa, biomasa. Hay muchas, ¿no? Digamos, hay un sector, digamos, hay una clasificación bastante complicada de explicar aquí, pero digamos un poco lo relevante en España es que estamos alcanzando ya el 50%, digamos, el otro día salieron varias noticias al respecto, ¿no? Que habíamos batido el récord de energías renovables, digamos, inyectada, digamos, en este caso al pool, ¿no? Eso, digamos, según vayamos construyendo más megavatios en el sector fotovoltaico, eólico, biomasa, digamos, hidráulica, etc., digamos, iremos subiendo digamos, ese mix, iremos reduciendo, pues, sobre todo la térmica y digamos, el carbón, que son digamos, un poco la parte más fósil, que es la que estamos, digamos, un poco haciendo que es lo que se llama en España la transición energética, ¿no? Hacia un sector más renovable. Sí, porque la parte nuclear, que aproximadamente es el 20%, eso es un colchón que tenemos ahí siempre, que eso es lo que está funcionando siempre. Exacto, siempre lo que dicen es, lo primero que entra, bueno, es del todo cierto, pero lo primero que entra siempre es la nuclear, ¿no? Es decir, es la que primero entra al sector, se supone que es la más barata de todas las, digamos, un poco las energías, y luego ya entra la renovable, digamos, y luego van entrando las siguientes, y lo último al final es la parte, digamos, térmica, que es la más cara y la que encarece muchísimo la factura que todos al final recibimos. Sí, por los derechos de emisión, de CO2, etc. No, gas, ahora mismo también, que sabéis un poco la situación, eso es un poco digamos, lo que termina encareciendo, ¿no? La factura de la luz que tenemos todos en casa. Un poco por saber cuál es de qué estamos hablando de Capital Energy respecto a grandes empresas que se pueden conocer en España, tipo Iberdrola, Enel, Naturgy. ¿Dónde estáis vosotros? Nosotros nos
sentimos muy orgullosos de que estamos compitiendo, decimos, somos pequeños, además a nuestro accionista le gusta mucho decir lo de la peli 300, ¿no? Entre comillas. No 300 porque... no queremos sacar, no queremos sacar como los 300, pero es una empresa pequeña que está compitiendo, digamos, con los grandes players como los que tú ya has comentado, ¿no? Entonces, en el día 25 hubo un hito muy, muy relevante en España, que son un poco los megavatios que hay que empezar a construir en los próximos años. Digamos, las cifras que nosotros tenemos, porque esto se publica, en el BOE, es público, se puede revisar, pero hay que coger todos los BOE de la administración central, administraciones, digamos, locales, etc. Ahí digamos, un poco digamos, los resultados que nosotros tenemos es que principalmente nosotros somos, por decirlo, casi el primero o el segundo dentro del sector energético español, que por tanto tenemos que construir una serie de megavatios que son relativamente elevados. Estamos hablando casi de 5 gigavatios, lo que tenemos que construir en los próximos años, que es una burrada para un país de 300 personas. 300 personas, por eso sois los 300, ¿no? Correcto, es lo que decía, por eso decimos somos los 300, somos un poco más, 300, me mataría la directora de Recursos Humanos si me escucha, no me lo sé, pero unos 380 creo que estamos en ese... 300 es un número muy redondo. Pero 300 les gusta mucho, de verdad, porque a nuestro accionista le encanta decir que somos 300 con el objetivo un poco de estar ahí, digamos, un poco compitiendo con los grandes players, Iberdrola, Endesa, etc. Vamos a ir un poquito a la parte que nos compete, ¿no? Has hablado de transición energética. ¿Se está acompañando la transición o la transformación digital al igual que la transición energética, tanto en el sector como en el resto del país? Sí, la verdad es que, digamos, yo llevo trabajando en el sector, digamos, de la energía los últimos 12 años y es impresionante. O sea, yo salí, por poner un poco de contexto, salí del sector aeronáutico, era una empresa como Iberia maravillosa, un montón de digamos, un poco de negocios diferentes que son maravillosos, pero el sector, digamos, cuando entré en el sector, digamos, energético, pensé, qué aburrido, qué casposo, ¿no? Da una sensación, es la realidad, es todo lo contrario. De verdad que hay digamos, el sector, digamos, un poco desde el punto de vista de tecnología, transformación digital, es brutal. Cualquiera de las empresas por las que he tenido la suerte de pasar, tanto grandes como pequeñas, digamos, la tecnología es hiper relevante. Cualquiera de digamos, un poco de esas partes que os he comentado de la cadena de valor es hiper radical y fundamentalmente, por ejemplo, la parte de ciberseguridad, un poco en la que estáis aquí focalizados, es, digamos, uno de los elementos más importantes digamos, un poco de esa transición, digamos, un poco tanto energética como digital, ¿no? En la que estamos envueltas todas y cada una de las compañías. Siempre hemos hablado en el programa cuando ha venido un invitado que tiene que ver con la parte industrial, que al fin de cuentas es la parte más relevante de vuestra empresa en cuanto a la generación. Siempre hemos visto el mundo de IT y el mundo de OT como esos dos grandes mundos están obligados a confluir, pero esa confluencia en una empresa tan nueva como es la vuestra es más sencilla, entiendo. Mucho más sencilla. Nosotros decimos que estamos en esa convergencia que ahora tanto se está, digamos, hablando en la comunidad. La convergencia IT-OT para nosotros es mucho más sencillo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos dos equipos de tecnología, ¿no? Habitualmente las grandes compañías en las que yo he vivido, los equipos de IoT y OT están completamente separados y además tienen políticas estratégicas diferentes. Desde empezar, la nube, ya está. La primera, digamos, un poco en la que ya a la que te enfrentas. Los equipos industriales no quieren hablar de la nube. Esto es una realidad que podemos discutir lo que queráis, pero en general no se quiere hablar de ese mundo y los equipos de IT directamente te empujan a la nube, quieras o no quieras. Digamos un poco la dinámica que tienen todas las compañías ir a la nube en el mundo IT. Entonces nosotros ese problema, digamos un poco, vamos a decir, o ese reto no lo tenemos, somos convergentes en ese punto de vista. Convergentes nativos, ¿no? Exacto. Otra cosilla que hemos hablado en el programa de esos trading bot que está orientado a las inversiones en vuestro sector de la energía, supongo que tendréis también algún tipo de robots de estos para saber cuándo se arranca una central o no en función de cuál es el precio. Ahí lo que decía, hay una parte de la cadena de valor que se llama la parte de gestión de la energía, que como digo yo, que es una moneda con dos caras. Si tú eres una empresa, digamos, de generación, en este caso me da igual que sea, renovable o de la tecnología que tengas, tienes que intentar colocar en el mercado la energía y ganar el máximo dinero posible, ¿no? Entonces ahí, como decías, en esa parte de trade tengo que buscar qué mercado, de los muchos mercados que tiene, digamos, el sector energético español, cómo colocar esa energía, digamos, para maximizar un poco los beneficios. Si soy una comercializadora, a la cual nos lleva a nosotros, como decíamos antes, que se supone que tiene que suministrarte la energía, aunque ya hemos comentado que la lleva la distribuidora, tengo que comprar la energía para mis clientes y tengo que saber cuál es la energía total que van a consumir mis clientes. Entonces, cuando voy al mercado, en este caso a comprarla,
digamos lo que se llama el pool, tengo que saber exactamente cuál es esa energía. Entonces, como veis, es un mercado de trade, porque se llama así, es de trade. Tengo que saber cómo tengo que vender la energía y tengo que saber cómo tengo que comprarla. Y hay todo el tema de lo que estáis comentando antes, de inteligencia artificial, bots y demás, todas las compañías, da igual al invitado que traigas aquí, de cualquiera de las compañías, se trabaja muchísimo en eso, en buscar maximizar, digamos, un poco en esos beneficios, tanto de compra y venta. También te quería preguntar por la importancia que tiene este cifrado de la información. Entiendo que en la parte de comunicación con el pool, por supuesto que no sé si con qué otros entes tenéis comunicación, pero... Bueno, ahí hay bastantes... en la parte industrial siempre decimos que no es tanto, digamos, el cifrado de la información. En la parte industrial lo que se busca, los ataques que hay, digamos, desde el punto de vista de ciberseguridad, son más la indisponibilidad del servicio. Es decir, lo que han intentado hacer en el hospital no solo buscan, ahí es el doble, buscan el robo de información, pero también la indisponibilidad del servicio. En el caso de la parte de industria, conocéis Vestas, lo que le pasó hace tiempo, y podría decir algunas otras compañías que han tenido parada la producción, ¿no? Y ese es el objetivo de digamos, un poco de la parte de attackers, es indisponibilizar el servicio. En la parte de IT, lo que estamos hablando, lo que se busca no es la indisponibilización del servicio, lo que se busca es el robo de información. Entonces, ahí, digamos, una empresa como nosotros tiene que estar pendiente de esos dos mundos. Cómo ciframos la información de los clientes con los que trabajamos. En nuestro caso, por ejemplo, imaginaos los propietarios a los que le hemos alquilado los terrenos para poner los parques renovables durante 30-35 años. No podría ser para nosotros ya un drama que toda esa información de esos clientes que tenemos saliera a la luz. Y en la parte de indisponibilidad, es decir, lo que tenemos que intentar evitar es, en la medida de lo posible, que no se paren nuestros parques, de ninguna manera, porque es una pérdida económica, y en el futuro, que es así un poco el matiz y si quieres, digamos, un poco la queja o las reivindicaciones, que digamos, un poco el sector renovables todavía no es infraestructura crítica, ¿vale? Que esto es relevante. Entonces, cuando empiecen a pararnos nuestros parques, vamos a decir, si tuviéramos esa mala suerte, empezaríamos a ver lo que te ha pasado, digamos, lo comentábamos en Argentina, se puede parar, digamos, un poco el suministro energético en España. Desde tu visión, ¿cuál crees que es la estrategia clave para mantener protegida una empresa de energía renovable, en este caso, a nivel de ciberseguridad hablo, ¿eh? Hombre, la primera la que decís aquí, ¿no? Invertir en seguridad. Invertir en seguridad. Money. Es una realidad. Es que, digamos, una de las cosas fundamentales hay que invertir. Y una de las, comentábamos antes de entrar en el estudio, ¿no? Es decir, hay que perder un poco el miedo a que grandes compañías, que sabemos que tienen mucho dinero, estáis comentando, ¿no? Pues empresas que no vamos a nombrar, tienen muchísimo dinero y pueden invertir. Pero empresas más pequeñas, del tamaño nuestro, incluso más, los nuevos modelos que están flexibilizando proveedores, garantizan que puedas dedicarte, digamos, a ciberseguridad y tener una ciberseguridad, digamos, vamos a decir, rigurosa para enfrentarte a los retos que tenemos a día de hoy. Yo creo que esa democratización, digamos, que ha habido en otros ambientes, cloud, data, también se puede decir a día de hoy en el ámbito de la ciberseguridad. Por ejemplo, nosotros no tenemos un CISO como tal, es decir, contratar un CISO no especialmente, hay muchísimos y buenos en la compañía. Con los nuevos modelos de CISO as a Service, Virtual CISO, estos nuevos modelos, digamos, hacen empresas como nosotros que tengamos a nuestra disposición equipos muy potentes, de cualquiera de las empresas que hay en el mercado, y poder invertir en ciberseguridad. Yo creo que eso es muy, muy, muy relevante. Oye, ya para acabar, Israel, sí que me gustaría preguntarte ¿cuál es el mayor reto en el que te vas a enfrentar el próximo año? Tecnológico, por supuesto. Bueno, hay muchos, la verdad. Elige uno, venga. Bueno, principalmente es, digamos, un poco todo lo relacionado con la construcción. Es decir, como os he comentado anteriormente, la etapa, digamos, que tiene capital añadido dentro de la compañía nos han concedido, digamos, 5 gigas o casi 5 gigas desde el punto de vista de construcción. Entonces, ahí lo que tenemos que buscar es cómo acelerar nuestro negocio para que esos 5 gigas se construyan. Y ahí hacerlo seguro, que no tengamos ninguna indisponibilidad al respecto y que la construcción, digamos, un poco no se paralice por temas de ciberseguridad. Muchas gracias, Israel de Besa, CEO de Capital Energy. Capital Energy, una de las empresas que patrocina uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo. Pues hasta ahí. Como cada semana, 3Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que recordamos son 2 licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para 1 año y para 3 dispositivos. El valor de este regalo de 3Micro es de unos 50 euros, $50 al cambio. Y la licencia de 3Micro se puede instalar en 3 dispositivos, que puede ser PC, Mac, tablet, móviles, etcétera, etcétera. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, Carlos. 2 ganadores, que es Ramón Rupérez de Madrid, en España, y Katy Sáez de La Paz, Bolivia. Pues enhorabuena a los premiados. Y la pregunta para la próxima semana, pues ya lo sabemos.
¿Cuál es la fake? Ya sabéis, ¿cuál es la noticia fake de todas las que hemos contado? No sabemos. Nadie sabe. Fácil, es la que se ríe Javi. ¿Y cómo se puede concursar? Pues para participar, enviarnos a un email a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad. Pues ya sé que sí, News Click Cyber está llegando a su final. Pero antes de despedirnos, os recordamos que el IRM es como los padres de los adolescentes que gestionan toda su información. Anda, déjate. Os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores también, que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCyber y dándole al like si te ha gustado el contenido. Bueno, hay que darle siempre al like. Siempre a él. Pues muchas gracias a toda la audiencia y nos vamos a ver y escuchar dentro de 7 días aquí en el mismo medio por el que nos estáis viendo o escuchando. Hasta la semana que viene, Javi, Rafa, Carlos, Israel, adiós. Pedro, adiós. Adiós.